Ahora sí. Bien, ahora volvemos. Entonces, lo que vamos a ver es el Plan Cultural de Medellín, que decíamos que Medellín era asociada a una capital, eh, perdón, a una ciudad asociada totalmente a ser la denominada capital del narcotráfico latinoamericano. Con lo cual, Medellín venía con una carga muy fuerte en donde sus habitantes se sentían también en una situación compleja frente a otras ciudades de Colombia, que también habían vivido sus instancias de violencia, tanto por el narcotráfico como por la presencia de grupos de guerrillas, como la FARC, en una zona muy fuerte del territorio colombiano, y por lo tanto la situación en sí de Medellín fue pensar en cómo hacer de esta ciudad una ciudad distinta, ya que sus habitantes realmente tenían ganas y mucha voluntad de que Medellín se corriera de ser la capital del narcotráfico y se corriera de esa imagen que no solo era asociada al narcotráfico, sino a la violencia. Entonces, una de las primeras cuestiones que debemos ver es una ley colombiana en donde encuentra una definición de cultura que me parece muy interesante, que dice que es el conjunto de rasgos espirituales, materiales, intelectuales y emocionales, pero, y ahí viene esa parte que subrayamos y pusimos en negrita, más allá de las artes y las letras, modos de vida, derechos humanos, sistema de valores, tradiciones, creencias. Esa definición de cultura que Colombia se dio en una ley en 1997, la toman como si fuera el eje, el sentido para empezar a discutir el Plan Nacional de Cultura, que por supuesto fue la base posterior para pensar específicamente el Plan de Medellín, ¿no? O sea, recuperan lo del Plan Nacional para trabajar la cuestión particular de la ciudad. Esta definición de cultura que vamos a ver ahora está en el Plan de Desarrollo Cultural de Medellín. Justamente lo que dice ahí, y que me interesa recalcar, es donde dice que la cultura involucra elementos y rasgos en el plano de la comunicación, conectan al individuo, las colectividades, no solo la producción de bienes de subsistencia, sino de otros bienes, ¿no? Y en esos bienes, en los otros bienes, también se plasman el saber, las formas del hacer y todo lo que tiene que ver con lo estético. Y de esta manera, pensando en un entramado, porque ellos trabajan este concepto de trama, ¿no? De algo que se va como tejiendo, en esa construcción de trama, la cultura tiene fuertes potencialidades. Primero, porque posibilita, fíjense, todo esto es textual del Plan de Desarrollo Cultural de Medellín. O sea, lo que estoy colocando acá son las palabras del plan, ¿bien? No es de pronto tomado desde la interpretación o desde el artículo de Isabel Duque Franco, que es el que subimos. No, son las palabras propias del Plan de Desarrollo de Medellín, Cultural de Desarrollo. Dice, la cultura es una potencia que representa una oportunidad para construir acuerdos. Fíjense, acá hay una nueva dimensión o digamos, una potencialidad de la cultura. Yo diría que es una dimensión muy interesante que Medellín toma. Pensar la cultura para construir acuerdos. Pensar la cultura para poder construir juntos, ¿no? Y para construir juntos procesos culturales, fíjense donde que dice ahí, valorar las maneras como se viven los procesos culturales en los espacios sociales.
cuando hablan de los procesos culturales en los espacios sociales, está hablando especialmente de lo que hay que potenciar en los espacios sociales que pueden ser los barrios. Medellín era una ciudad, si vieron y sigue siéndolo, pero obviamente ha cambiado, el video de los arquitectos, cuando hablan del norte y del sur de la ciudad y muestran imágenes, también está en el texto de Isabel Duque Franco, ¿no? La confrontación de cómo eran los distintos barrios de Medellín, que en realidad son los barrios de una ciudad, de una urbe tan importante y tan grande, como incluso algunas ciudades de nuestro país. O sea, son diversas, profundamente diversas. Pero en Medellín, esos procesos culturales en los espacios sociales se daban muy diametralmente distintos por barrio. Por lo tanto, una posibilidad de construcción colectiva tenía que ver con pensar en cómo la cultura podía ser esta oportunidad para construir acuerdos. Y entonces correrse de las disputas políticas, de los conflictos que habían llevado a una situación muy, muy tensa y violenta, y que habían que desandar, digamos. No es fácil desandar un territorio atravesado por la violencia. No es fácil desandarlo en lo menor, de ninguna manera. Pero la cultura fue el medio y la potencia para poder lograrlo. En otro punto, dicen, es un intento para lograr que la política cultural ocupe un lugar central en las preocupaciones de la ciudad. Claro, porque el tema es, ¿qué se hacía antes de, bueno, primero el Plan Nacional de Cultura y luego este plan específico para Medellín? La cultura no estaba ubicada como un ámbito absolutamente clave y necesario en las políticas públicas, ¿no? No, era como lo que venía atrás, ¿no? Y si había algún fondo, y si se lograba lograr justamente fondos que venían por cooperación internacional y demás, pero no necesariamente porque había una voluntad de llevar adelante una política cultural. Hasta que se dieron cuenta que la política cultural es absolutamente clave en una ciudad. Y acá viene una definición sobre la que vamos a volver, que me parece que debemos recordar también en esto que estamos haciendo de definiciones que empezamos en el primer encuentro, ¿no? De definiciones fundamentales de nuestra materia. Y el Plan Cultural de Medellín aborda este concepto sobre el que voy a volver, que es el de ciudadanía cultural democrática. Esto es muy importante, ciudadanía cultural democrática. ¿Bien? ¿De qué estamos hablando con esto? En la vinculación directa, entre la cultura y la democracia. ¿Bien? Y la idea de que no puede haber una mejor democracia en la medida en que no existe una ciudadanía cultural. Había que repensar mucho en Colombia en general y en Medellín en particular. Y acá está esta idea que instala el Plan Cultural de Medellín, ciudadanía cultural democrática. ¿Por qué para ellos es clave hablar de la democracia? Porque vivían en escenarios de violencia, vivían en escenarios de hasta un estado paralelo prácticamente, con la FARC en una zona dominando una zona de Colombia, enfrentándose al Estado colombiano, pero por otro lado, también la presencia de él y en los cruces y las negociaciones entre los grupos dedicados al narcotráfico, que en algún caso ocupaban zonas enteras de Colombia o barrios enteros de Colombia, donde se sabía que ahí estaba como el centro de las actividades de algún grupo que se dedicaba a esta actividad. Por lo tanto,
la ciudadanía cultural democrática implicaba la posibilidad que daba pensar la cultura en un sistema democrático. Fíjense que dice mirar la cultura desde estos entramados. ¿Se acuerdan que hablé esta idea de la trama? ¿No? Es muy fuerte en distintos momentos del plan de Medellín. Este concepto de trama o de estar entramados, que da la idea de una construcción colectiva, digamos. La idea de la trama es además de la firmeza que debe tener una trama, ¿no? Y en este sentido, la idea del entramado entre las políticas públicas, la cultura y la democracia resultaba como absolutamente fundamental. Pero acá lo que señala además es que ese entramado nos inclina al diálogo intercultural, a la negociación. Fíjense cómo son conceptos que algunos vienen de la parte cultural y otros vienen de la política especialmente, y cómo se mezclan, se ponen en diálogo y finalmente se hace la trama, a la participación y a la realización de grandes acuerdos. Bueno, acá viene el eje vinculado directamente a la ciudadanía cultural democrática. Es clave en el plan de Medellín la consideración de la participación de todos los actores involucrados en llevar adelante el plan. Por eso también, cuando elegí los videos, elegí 2 videos con actores totalmente distintos. No son los arquitectos, que obviamente tuvieron mucho que ver en el diseño urbanístico de Medellín, y en la vinculación con el plan. Ustedes, si vieron el video, van mostrando cómo cambió a propósito de la comunicación que se hace, de la nueva forma de comunicación que implementa Medellín. El otro famoso tema digamos, de cambio fueron las escaleras mecánicas en barrios que están ubicados en colinas, digamos, en espacios que incluso son complicados para poder llegar y para poder salir. De ahí que también era complejo los problemas que se presentó con el narcotráfico, porque de pronto las fuerzas policiales, por ejemplo, no podían entrar y no sabían cómo salir por las callejuelas que había en los barrios, por el hecho de estar por ejemplo, en un plano inclinado, y eso lo sabían los del barrio, o sea, todos sabían por dónde ir y por dónde escapar, ¿no? Porque era justamente un territorio que le pertenecía a los vecinos de ese barrio. Y a veces ni siquiera el Estado llegaba, no solo para la represión cuando debía hacerlo, por ejemplo, frente al avance de algún cártel, sino si tenía que hacer alguna cuestión de instalación de cualquier tipo de salud, de cultura, de lo que fuera, de educación, y le costaba muchísimo. Entonces, el primer punto fue, si vamos a hacer un plan, tienen que estar los vecinos. O sea, las políticas públicas, finalmente, la definición de la ejecución de las mismas, en gran medida la toma quien está a cargo de la gestión política. Pero si esa política pública no es consensuada, no es discutida previamente y no es trabajada por los actores sobre los cuales va a tener directa incidencia, está condenada al fracaso. Por eso también es otra de los, por decirlo así, una de las enseñanzas del plan, ¿no? Que tiene que ver con plantear esto, con decir, vamos a hacer un plan en donde todas las voces deban ser escuchadas. Por eso también esta idea de la dimensión democrática. Fíjense que dice, impone la necesidad de reconocer el potencial
de las relaciones entre cultura y ciudadanía. Y acá le puse en negrita, ¿no? Involucra el fortalecimiento de las capacidades de los ciudadanos para ejercer una ciudadanía cultural democrática. Lo que diríamos hoy, en términos que estamos más como acostumbrados, sería un empoderamiento de los ciudadanos para ejercer una ciudadanía cultural democrática, ¿no? Para saber el reconocimiento de sus derechos y la defensa de los mismos, ¿no? Y por lo tanto, el respeto a una diversidad de los barrios que también existían y que existen en Medellín, además de las individualidades que están presentes en cada uno de ellos, pero como también hay especificidades que los barrios tienen. La otra cuestión es esto, bueno, que ya mencioné, que es del plan como política pública, ¿no? Es a la participación y esa es la idea de pensar que una política pública, especialmente cultural, si no, en realidad debería ser así para todos, pero estamos hablando del plano cultural. Si no hay una fuerte participación de los involucrados, está condenado al fracaso, digamos, porque si no termina siendo un plan impuesto por quienes gobiernan, por quienes pueden acceder a los fondos, sin saber si realmente lo que se está haciendo se reconoce en una necesidad de la ciudadanía o es una imposición, en cualquier caso, de quienes quieren, de quienes están gobernando. La otra fundamental es esto, es el reconocimiento de la cultura como derecho humano. El plan sostiene que una política pública, como la que defienden en el plan, es asumir que la cultura es un derecho humano inalienable. Y que además, y acá hay otra cuestión clave, es un factor de desarrollo humano, de bienestar, y es un medio para fortalecer la democracia y la participación ciudadana. Fíjense que el plan pone un eje central en la cultura como derecho humano, y esto va a remitir finalmente a algo que hoy vamos a ver en un ratito, que tiene que ver en cómo fue cambiando el concepto de cultura, cómo fue incorporando otras facetas y cómo aparece finalmente, que seguramente la vamos a ver en el próximo encuentro, la vinculación entre el concepto de desarrollo humano que da el PNUD con la vinculación con la cultura. Entonces, en el Plan Nacional de Cultura, fíjense que había estado pensado un plan nacional en Colombia, hablaba así de una ciudadanía democrática y cultural. Fíjense para qué, para la formación integral y la formación ciudadana, para la construcción de una nación multicultural. Otra cuestión muy importante para tomar en cuenta, ¿no? Esta idea de pensarse como una nación multicultural, con todo lo que ello implica, con el reconocimiento de los otros, con el valor que se le da a los aportes de los distintos grupos, ¿no? Y especialmente en esto de fundar a la cultura en una ética política. Al fundar en una ética política tiene que ver con la reconstrucción de las individualidades y de los aportes que otros dan también para la cultura. Y acá viene la vinculación con el desarrollo, porque el plan se llama Plan de Desarrollo Cultural de Medellín. Y ahí es donde se cruzan cultura y desarrollo, que es justamente uno de el núcleo primero que nosotros hoy también vamos a empezar lentamente. Acá plantean desde Balmos que la cultura es una dimensión del desarrollo, ¿no? Y que
permite salirse del pensar a la cultura con un criterio reduccionista, con un criterio de que pertenece a determinados sectores. Ahora después vamos a ver cómo fue evolucionando. En realidad ustedes ya lo han visto seguramente en la tecnicatura. Lo que vamos a hacer es un raconto para ubicarlo nuevamente. A partir del plan de Medellín, se dice que la cultura le da sentido, carácter y legitimidad a un territorio, ¿no? ¿Y qué es lo que le da sentido a ese territorio? Los modos de vida, los valores, las creencias. Y había que pensar, a ver, que cuando fueron o planearon acciones y actividades en relación a decir, bueno, ¿qué vamos a hacer? Pues, ¿qué les parece que deberíamos hacer para este barrio? Tenemos estas líneas. No, pero cada barrio tenía su individualidad, su complejidad y sus necesidades. Y también había que limar, digamos, las asperezas de los barrios de pronto que siempre habían tenido todos los servicios, que vivía gente de pronto de alto poder adquisitivo de Medellín, pero que había que generar un plan en donde debían convivir los distintos sectores sociales que habitaban esa ciudad, pero básicamente había que ver cómo integraban aquellas comunas que tradicionalmente habían sido postergadas. Y los había postergado el Estado, porque estaban asociadas, por ejemplo, al narcotráfico, pero los había postergado los mismos otros vecinos, ¿no? Que, por ejemplo, ¿quién pensaba si vivía en la zona, digamos, de los sectores más de mayor poder adquisitivo de Medellín, que iba a ir de visita a la Comuna 13, digamos, o a otras, ¿no? La idea estaban como demonizadas esas comunas de sectores populares y creían que todo el que vivía ahí vivía del narcotráfico. No era tan así. Y también es cierto que mucho de lo de Escobar Gaviria planteó como una situación, ¿no? Bueno, son barrios asociados al narcotráfico porque incluso el narcotráfico mejora las viviendas, o les da alguna posibilidad de tener una vivienda mejor, o genera la compra, no sé, de pintura o de objetos que eran necesarios. Entonces, claro, era muy difícil correrse de eso, pero había que sentar a los que vivían en una de esas comunas con los que vivían en zonas en donde jamás les había faltado prácticamente nada. Pero todos tenían que pensar qué hacer con Medellín. Entonces, eso es el desafío que tenía el plan y que tenía que ver con, además, involucrar a todos esos sectores con nuevas tecnologías, con, como dice allí, el patrimonio material e inmaterial, con los derechos de autor, con los migrantes, porque también es cierto que había migraciones, muchas de la gente, muchas de las personas que venían de otros ámbitos de Colombia, a donde podían ir era a esos lugares, porque de pronto eran más baratos para conseguir un lugar donde vivir, entonces, digamos, también era asociado a algunos de esas comunas como los que podían irse, los que venían de otros lugares de Colombia. Ustedes piensen que cuando en el tiempo de los muchos años en donde Colombia está involucrada en una guerra civil, especialmente con el territorio ocupado por la FARC, mucha gente
que vivía en ese territorio se fue de esos lugares por el miedo, porque no quería tener absolutamente nada que ver con eso. Se fueron en algunos casos con lo poco o nada que tenían, y al llegar a las grandes ciudades de Colombia, como son Cali o como es Medellín, se iban a los barrios que obviamente podían llegar a pagar algún lugar. ¿Y qué traían esos migrantes de otras zonas de Colombia? Sus propias individualidades culturales también, sus propias diversidades, ¿no? Ahora, ¿cuáles fueron los elementos que el plan, y ahí puse el plan como dinamizador, o sea, el plan tomó elementos, identificó cuáles eran los elementos que debían considerar, y a partir de ahí las definiciones se tomaron en función de esos elementos. El lugar de la población en el proceso urbano, o sea, es clave para ellos la población, ¿bien? Y que ustedes dirán, sí, la población en el proceso urbano, sí, pero es pensar la ciudad a propósito de la gente, sus necesidades, su reubicación, el tendido de vías de comunicación, todo tiene que ser pensado en relación a la gente. Eso está interesante en el video de los arquitectos, porque en realidad ahí se ve cómo se pensó en hacer formas de comunicación eh, entre de los barrios para que la gente de esos sectores que viven en esos barrios puedan acceder a todos los restos de los lugares de Medellín, digamos, ¿no? No que fuera la imposibilidad de acceso también segregaba y también hacía que no pudieran vincularse. Entonces, uno de los puntos fue pensar en cómo las nuevas cuestiones que se iban a plantear en el proceso de urbanización debían ser pensadas en relación a la necesidad de la gente, no a las inversiones que podían traer, a los créditos que había que tomar y que obviamente tomaron, ¿no? Para poder hacer muchos de los cambios. La caracterización territorial de los asentamientos, o sea, en los barrios, por ejemplo, como yo les decía, la situación de estar ubicados prácticamente en territorios en alto, digamos, hacía que también la posibilidad de trabajo, en el sentido de construir las casas, llevar los elementos básicos de luz, agua, etcétera, se complejizaba. Entonces, había que pensar cómo era el territorio de cada barrio, cómo era esa distribución territorial de los distintos barrios para ver si podían hacer conexiones entre ellos. Diferenciación de territorios y culturas. Ya les he hablado de estructuras culturales en el sentido de barrios que, como eran de sectores más populares, también era posible, por ejemplo, para alguien que venía desplazado de la zona del conflicto con la guerrilla, llegar a alquilar alguna habitación o alguna casita en esos barrios, pero esas personas traían todo lo que significaba su acervo cultural, ¿bien? Bueno, los procesos socioeconómicos, comportamientos culturales, enfrentamiento de valores, ¿bien? Había que pensar en sentar en las mesas de las negociaciones a los distintos barrios de Medellín. Y de pronto para alguien que vivía con todos los servicios, que nunca había vivido ni siquiera eh, situaciones de violencia extrema, básicamente porque en general tenían o custodia particular o el Estado los protegía mucho más que a otros sectores, especialmente para tratar de evitar secuestros o atentados. Había que sentarlos para decirles que, bueno, había que hacer una biblioteca, había que pensar en un concepto nuevo de bibliotecas, que no era el lugar donde estaban los libros solamente, sino eran espacios
culturales, en donde en las bibliotecas se podía hacer distintos tipos de talleres, distintas actividades culturales en paralelo, ¿no? Pero había que correrse de lo que de pronto para el que vivía en el centro era una biblioteca a lo que creía que debía ser alguien que vivía en alguna de estas comunas, ¿no? La relación cultura y comunicación, relación cultura y educación, un gran problema que tenían era la cuestión de las escuelas, ¿no? Las escuelas en los distintos barrios y las diferencias que había también. Entonces, bueno, cómo hacer un núcleo de comunicación también allí. La participación, debían tratar de que participara la mayor cantidad de gente. El patrimonio colectivo entendido como cultural, ambiental y el espacio público, o sea, pensar en los lugares que no eran para la gente de ese barrio, sino que la idea era que pudiera ir cualquiera, correrse de, por ejemplo, como les dije antes, alguien que vivía en uno de estos barrios custodiados, ni se le cruzaba por la cabeza ir de visita a la Comuna 13, digamos, era absolutamente impensable. El tren metropolitano. El tren fue una de las cuestiones más importantes porque era la vía de comunicación más fuerte que debían, digamos, avanzar. O sea, sobre el que estaba había que lograr que llegara a todos lados, de la forma en que se pudiera, ¿no? Pero era la forma de democratizar el acceso también a los bienes culturales. Tiempo libre e industria cultural, en entender la necesidad de un tiempo libre, especialmente para la juventud, a los usos del tiempo libre. Fíjense que eso es interesante, el video del rapero, ¿no? Que incluso lo lleva, es un rapero y además es como un guía del barrio, ¿no? Y que donde lleva a los turistas habla, por ejemplo, de que uno de los lugares donde se enseña rap remite a un primo suyo que fue asesinado, que era un niño. Y esta idea de que el tiempo libre eh, debe ser, o una de las alternativas que se le debe dar es todo tipo de actividades que generen una vinculación a las industrias culturales diversas, variadas y significativas, como para que especialmente los adolescentes y los jóvenes puedan encontrar espacios en donde se puedan correr de las redes de narcotráfico o de las redes de la guerrilla. Estuvo muy claro para ellos esta cuestión del tiempo libre en la industria cultural orientada en los adolescentes y los jóvenes, porque especialmente, bueno, el narcotráfico y también la guerrilla captaba de muy distintas maneras a la juventud, ¿no? Y entonces uno de los pensamientos fuertes para considerar en el plan fue: empecemos a generar acciones, actividades para los jóvenes, para los niños, para los adolescentes, que hacen en el tiempo libre. Entonces, por ejemplo, eso del rap, los talleres de rap son absolutamente claves, ¿no? Porque de esa manera se potencia una actividad que les interesa, que les gusta y que pueden estar allí sin ningún tipo de problema, ¿no? Las políticas centrales del plan se orientaron en 5 áreas: cultura y educación, cultura y comunicación. Fíjense que se corresponden con lo que recién veníamos hablando de los ejes en discusión que se pusieron. Patrimonio cultural e identidad cultural, participación comunitaria y autogestión cultural. Por ejemplo, lo del rap se observa en el video ese como el rapero, el chico este que hace el video, que es rapero, que también se dedica a ser guía. ¿Mm? Y es un guía en donde va mostrando
Es un guía turístico-cultural porque muestra los murales, porque cuenta la historia en relación a esos murales, porque muestra el espacio donde van a hacer rap. Y la otra es la racionalización y coordinación de recursos. O sea, la idea, imaginen ustedes toda la definición que tuvo el plan para pensar que después de estar sentados distintos sectores sociales en la mesa de las negociaciones, había que pensar cuánto dinero se le daba a cada uno, ¿no? Y esto era indudablemente otro objeto de discusión, ¿no? Porque cuando se discute dinero, como cuando se discute la financiación de distintos programas, y claro, fue un problema. Para el plan hubo acuerdos de cooperación internacional. Por ejemplo, la Agencia Española de Cooperación Internacional tuvo mucho que ver. UNESCO, digamos, hubo organismos internacionales que ayudaron en principio a la discusión del plan, ¿no? A estos grupos que se sentaban por barrio a discutir las distintas líneas. Fue profundamente participativo, ¿no? Fue una construcción colectiva y participativa. Por eso también es muy, muy interesante. No sé si estuvieron viendo los videos o si leyeron algo, si quieren agregar algo, hacer algún comentario. Sí, permiso, profesora. Sí, Sí, los videos. Vi los videos, en un principio me llamó mucho la atención la eh, convergencia de la planificación urbana junto con los espacios culturales, claro, ¿no? Es decir, que la planificación urbana estaba de acuerdo. en concordancia con los espacios culturales. Es Exacto. decir, de alguna manera también se realizaban como corredores culturales, ¿no? Exacto. Esos corredores culturales que unían lo que antes estaba desunido para poder hacer este intercambio de todo, desde maneras de vivir a maneras eh, de ver las distintas prácticas sociales que se realizaban, ¿no? Exacto. El, y también vi en el video del chico que hace el recorrido con gente que no, es decir, son turistas, pero son turistas internos, ¿no? Es como Claro, si, para ponerlo en términos porteños, sería como si alguien de Barrio Norte va a visitar la Villa 31. exacto. Eh, Sería una cosita así, ¿no? Eh, que ahora podríamos nosotros hacer ese paralelismo, ¿no? Es decir, ¿es posible que ahora ocurra algo por el estilo en la ciudad de Cava? Eh, no lo creo. Eh, Hoy a la mañana aquí recordaba, y sacar un poco los estigmas, ¿no? Mm, Esa historia. Hoy a la mañana estaba escuchando un noticiero de aquí, de Necochea, que recordaban que un intendente aquí encabezó una marcha hacia un barrio estigmatizado como el de los Chorros, para decirlo en sí, sí. términos no coloquiales, pero bueno, eh, porque había problemas de seguridad en la ciudad, ¿no? Entonces lo que se le ocurrió al intendente es encabezar una marcha para protestar a ese barrio, como que en ese barrio estaban todos los delincuentes, entonces había que... pero el punto era que él encabezaba una estigmatización ya realizada por la sociedad, ¿no? La Claro, sociedad, él encabezó todo eh, un preconcepto y un prejuicio que ya tenía la sociedad.
Entonces, bueno, creo que lo bueno que vi hasta ahora, de lo que leí en el plan, que fueron esos 2 videos y ese primer capítulo, es esto, ¿no? Es tratar de, en una ciudad separada, arquitectónicamente y culturalmente, tratar de unirla. Y de quizás empezar a convenir en algunos intereses comunes. Y bueno, después de ahí en adelante se verá, ¿no? Claro. Es decir, pero ya es un Mm. principio muy halagueño, ¿no? Muy bien, José Luis. En realidad, tal cual lo que has señalado es así. Es un plan, es un proceso de planificación que hicieron, con lo cual también eso implicó etapas. O sea, frente a determinado objetivo nos ponemos esta etapa. Este objetivo tiene esta etapa. Y así fueron. Y además hay otra cuestión que es esta idea del largo plazo, o sea, que lo habíamos Claro, mencionado en su momento, ¿no? Las políticas públicas las tenemos que pensar en un largo plazo y eso implica que va a haber cambio de gestión, que es muy claro. probable que haya cambio de gestión si seguimos viviendo bajo la democracia que implica la posibilidad de la alternancia, digamos. Claro, sí, sí. Ahora, para poder llegar a comprender que si viene una gestión de distinto color político de la que está vigente y ese acuerdo que se hizo entre todos supera esas alternativas, es darle línea de continuidad, digamos, que por supuesto va a encontrar algunas fisuras, algunos tejes y manejes en relación a, por ejemplo, qué se financia y para qué, que es generalmente uno de los puntos de conflicto, pero también es real que me parece que el plan de Medellín fue muy auspicioso, se logró muchísimo, por supuesto no todo lo que se esperaba y de hecho ahora empezó este año la segunda etapa de este plan con un nuevo periodo de tiempo, que imagino que va a ser nuevamente discutido a propósito de lo que está viviendo Colombia, que es un clima de violencia nuevamente muy grave, digamos, ¿no? Pero me parece que lo más interesante del plan de Medellín es cómo una ciudad piensa que la cultura es la alternativa para salir de la violencia, de las cuestiones estructuralmente que los desunían, digamos, ¿no? Y que habían sido atravesados durante muchísimo tiempo, porque por eso les dije en un momento dado, hay que desandar todo ese proceso, digamos, ¿no? No es que es de un día para el otro, ¿no? Por eso pensé en esto que también vos muy bien marcaste, José Luis, que es el del turismo interno. O sea, vamos a ir a la Comuna 13 a ver qué pasa ahí. Y no tengo que tener miedo de ir a la Comuna 13, porque hace 20 años atrás, ir a la Comuna 13 era ir y no sé si se volvía, digamos. O sea, si alguna Claro. vez volvía a ver la vida. Entonces, eh, y es cierto que es correrse de la estigmatización que tienen algunos barrios, totalmente. Por eso lo planteé, si entran en YouTube alguna vez, hay muchísimos videos sobre la Comuna 13. De hecho, hay uno muy extenso que es de un chico que cuenta, un chico, un joven, cuenta la historia de la Comuna 13, ¿no? Entonces, y también como bueno, vos hoy planteaste algo, José Luis, de de la Villa 31, hoy Barrio 31, ¿no? Esta idea, este concepto que tiene que ver, ahí Susana, ahí voy, eh, que tiene que ver con el hecho de mucha gente que vive en barrios que están estigmatizados o asociados a sectores de villas, ¿no? Cómo les costaba, por ejemplo, identificar un domicilio para pedir un Claro. trabajo, ¿no?
Entonces, y esto era lo que le pasaba a Medellín, por ejemplo, con la Comuna 13. Nadie quería decir que vivía en la Comuna 13, porque parecía que estaba diciendo un cartel, no sé, soy pariente de Escobar Gaviria, y digamos, no, no era así. ¿Bien? Sí, Susana, te escuchamos. Yo vivo en Cava, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Delia? ¿Cómo estás? Yo vivo en Cava y la verdad que esto que decía José Luis con respecto a la Villa 31, inclusive vos, está a medias, Claro, no está obviamente terminado, viste, hoy la urbanización de la Villa 31 es todo un tema, es todo un tema. Todavía la gente sigue teniendo esto que vos casualmente mencionaste, que es que casualmente no puede dar los domicilios, porque todavía como no está urbanizada la villa, y no sé si políticamente está la decisión de hacerlo, en realidad está en el relato, pero no está en la acción, la claro. urbanización de la Villa 31. Que este plan sí tiene que ver con esto bien claro, que lo dicen en el video de los arquitectos, que es que en definitiva se pasa del proyecto a la acción, Claro, claramente. exacto, exacto. En la Villa 31 todavía no tenemos esa acción. En la Villa 31 tenemos intención. Se han hecho algunas cosas, no se ha terminado y creo que no se va a terminar, pero tengo como una duda que quiero plantearte, que en definitiva estos planes me hacen un poco de ruido. Estoy pensando siempre en la ciudad de Buenos Aires, pero puedo pensar en otras ciudades. Pero miremos, por ejemplo, Puerto Madero. Mm, Puerto Madero fue un proyecto que se hace tomando los almacenes de trenes y se modifica con una mirada al río. ¿Cuál es el resultado que se obtiene con esto? El resultado que se obtiene es un buen desarrollo sobre algo que no estaba usado para la ciudad, una buena vista con mirada al río, cosa que la capital no tiene, pero se logra posicionar un valor inmobiliario a esa zona que a mí me termina haciendo ruido, porque en definitiva es un desarrollo comercial más que un desarrollo cultural. Y por otra parte, el Puerto Madero no tiene desarrollo cultural, porque en realidad es todo un sector de gastronomía, exacto. prácticamente no hay un desarrollo cultural en el corredor que se hace sobre el río, y sobre el paralelo que hay entre lo que se hace en Puerto Madero, que es la Costanera Sur, que es la Costanera Sur, ahí sí hay un gran desarrollo arquitectónico de uso claramente de la ciudadanía, pero ¿qué pasa? Los grandes señores que viven en esos grandes departamentos de Puerto Madero y de la zona intermedia con un gran valor económico en sus tierras y en sus departamentos, no hacen uso de ese corredor que tiene la Costanera Sur, que está muy bien urbanizado, no lo usan. Por eso, cuando vos me decís, sí, se va a la Villa 31, los turistas van a la Villa 31 a observar. Ahora, Punto. la pregunta es, ¿qué van a ver? Exacto. Tal cual. Yo me quedo con esas incógnitas, ¿no? Totalmente. Celebro que el plan de Medellín haya provocado estas cuestiones, que eso es la idea. O sea, Claro, la por idea es supuesto. que podamos tomar como, no es ni siquiera un modelo, digo, es una alternativa que generó primero un plan nacional de cultura, porque Colombia lo que hizo fue primero un plan nacional de cultura y luego las ciudades empezaron a hacer sus planes propios de cultura. ¿Por qué ahora voy, Julia, con vos? ¿Por qué tomar lo de Medellín? Porque de pronto fue
el plan que era más complicado de poder llevar adelante en la medida de lo que había vivido la ciudad de Medellín a nivel de un conflicto interno feroz, digamos, ¿no? Que es distinto, ustedes vieron que en el artículo de Duque Franco está el plan de Antioquia, que es otro plan, ¿no? Que también, que incluso varias de los planteos que se hacen en Medellín tienen que ver con lo que hizo Antioquia. Entonces, son planes que también hay que pensarlos en el tiempo en que se produjeron, pensaron y luego se ejecutaron. En que obviamente no es que son todos exitosos y demás, pero también es real que son alternativas como para poder pensar en hay que hacer o ponerse a discutir si es necesario hacer un plan de desarrollo de cultura en las ciudades, ¿no? Y tener alguna idea de referencia, yo no sé si como modelo, pero sí como un antecedente interesante. Pero obviamente cada plan tiene que ser en función de tomar en cuenta la participación de todos, porque en un plan, por ejemplo, en Cava, deberían poder sentarse los representantes de la Villa 31 y los de Puerto Madero, digamos, porque si Claro. la idea es pensar en esto que decía José Luis, que también es mencionado en los videos y en el artículo, los corredores culturales. Si vos querés pensar en un corredor cultural que vaya desde la Villa 31 hasta, por ejemplo, Puerto Madero, y tenés que sentar esos dos grupos en una mesa, digamos, y asegurarse cuál es la intencionalidad de hacer un corredor cultural, que no es ir a hacer una visita, digamos, tal cual vos decías, Susana, de la gente que va. Efectivamente, hay turismo en la Villa 31 totalmente delimitado. Absolutamente delimitado, ¿no? Hasta acá, 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 porque obviamente hay zonas donde no se va a poder ir, pero tampoco se va a poder ir porque el Estado tampoco llega ahí, digamos, o sea que menos los particulares, ¿no? Y recordé lo de Puerto Madero cuando vos ibas diciendo cómo fue una buena idea la recuperación de todos esos lugares, eran un abandono, un horror, y terminaron siendo un espacio más que nada ciertamente gastronómico, y que lo único que fue educativo fue que fue la UCA ahí, digamos, que se estableció como un lugar, tipo, te clavó lanza sobre uno de los lugares y digo, bueno, la UCA está acá, ¿no? Pero quedó ahí, digamos, quedó en una de las universidades privadas, bueno, la UCA es la primera universidad privada de la Argentina, que además pone en valor, digamos, educativo ese espacio, pero fuera de la UCA no tenés otra cosa que no sean restaurantes y cuestiones que tengan que ver con más que nada, con un ámbito económico de un corredor gastronómico, diríamos más vale, ¿no? Julia. Igual, Sí. una sola acotación a esto que estás diciendo de la UCA, que no lo mencioné cuando hablé del corredor gastronómico, Es único, porque sí. sigue siendo la misma clase social. Ah, no, claro. No, claro, sí, Sigue sí. respondiendo lo mismo. Estamos No fue la totalmente. universidad, esto es lo que quiero decir. Esto es Sí, lo no que fue quiero la decir. uva, digamos, no es No, la no, uva. por supuesto. No es la UCA. Ahí Julia. estoy. No, justo dijiste gran parte de lo que iba a decir yo justo después, porque justamente lo que me llamaba la atención es este tema, ¿no? De que yo también estoy viviendo en Ancaba. El plan de Medellín planteaba este tema de sentar a todos estos actores e integrar esta sociedad en un solo núcleo ciudad. Y acá estamos totalmente desconectados y la Villa 31 o el barrio 31 es como otro mundo y se lo trata como otro mundo. Y hablamos de la urbanización allá, porque es un terreno allá lejano que vamos a darles a nivel dádiva estatal, démosles un poco de agua corriente. Y queda como totalmente desconectado. No hay un concepto integral de integrar la ciudad de Buenos Aires o de integrar esos barrios.
que sean parte realmente de la estructura de la ciudad, como se estaba planteado aparentemente en Medellín, donde el objetivo era unificar a toda esta gente bajo un solo proyecto cultural y sentarlos a generar cultura juntos y darle el mismo valor a la cultura que venga de Puerto Madero o del barrio 31. El tema mucho es eso. Acá las políticas suelen ser muy de, bueno, vamos a lograr que los pobres se puedan sentar a la casa afuera del Colón a escuchar un poquito de música clásica. Y se considera eso inclusión, y yo creo que eso es el gran problema. Y la otra cosa que me cuestionaba cuando escuchaba un poco esto, ¿no? Cuando hablábamos de continuidad política, ¿no? Como estos planes requieren una duración a lo largo del tiempo y que el cambio de rumbo político no se los lleve puestos. Y pensaba cómo es un poco el efecto del Uroboros, ¿no? Esa serpiente que se muerde la cola, porque una vez que el plan de Medellín aparentemente empieza a funcionar, como integra a toda la sociedad en esta ciudad, es esta misma sociedad que después reclama que los políticos, para hacer política ahí, hablen de la continuidad del plan de Medellín, porque entonces a la gente de Medellín ya no la comprás si no le hablas de darle continuidad a este proyecto. Entonces pensaba que, bueno, que a veces uno desde el punto de vista político, cuando empieza a pensar acá en Argentina, dice, bueno, acá hacer un plan hace 10 años es imposible, pero en realidad es al revés. Una vez que lo empezás, una vez que pones a andar la ruedita, yo creo que justamente la propia gente que es beneficiaria de ese plan empieza a reclamarle a la dirigencia política que eso tenga una continuidad. Y qué interesante me parecía esto, ¿no? Porque por lo general somos un poco, desde la sociedad política tenemos esta cosa de decir, no, bueno, un plan acá 10 años es imposible y ya muere ahí, en vez de realmente buscarle una vía, que me parece re interesante esto en el caso de Medellín. Gracias, Julia, porque vos dijiste algo muy importante, que es que esto que vamos a hablar muchas veces, que es que toda política pública requiere continuidad, más allá de las gestiones políticas que la democracia plantea como alternativa. O sea, en un sistema democrático todos sabemos que va a haber en algún momento recambio. Por ahí las elecciones generan las continuidades, eso no está mal, pero también generan recambio, digamos. Y es cierto que hubo como esa imposición. Ustedes también pueden ver por YouTube algunos videos de candidatos políticos de Medellín, donde de lo primero que hablan es del plan de cultura, digamos. O sea, cuando después hablan de los demás o de lo demás en vinculación con, ¿no? Y no deja de ser interesante que un político tenga que empezar a decir qué va a hacer con el plan que está en vigencia, digamos, ¿no? Y que de pronto el partido sobre el que, con el cual él lleva su candidatura no es el que estuvo directamente vinculado con la implementación del plan. Marina y José Luis después. Hola. Hola. Bueno, yo también vi los videos y el video del paseo de los grafitis a mí me dejó pensando algunas cosas, algunas de las que ya hablábamos, ¿no? Y trataba también de imaginar cómo funcionaría esto si estuviéramos en Argentina y no en Medellín, ¿no? Y bueno, esto que hablan de vincular a las diversas personas y personajes en la cuestión, yo con cómo funciona la sociedad en Argentina, no sé si lo veo muy fácil, más allá de que cada 4 años estamos cambiando de políticos y demás, y esto que estaba hablando recién Julia, ¿no? De cómo sostener. Pero también por otro lado, me pregunto si esto también no es un poco como lo que, no sé si lo comentaste Alfonsina vos o alguien, cuando uno va a hacer una visita a algún lugar y ve como una cosa de fachada por afuera, y yo cuando vi el video me acordé de cuando uno va a Nueva York y lo llevan a ver el Harlem, que te llevan y vas a la misa y vas a un montón de lugares, pero en realidad vos estás viendo hasta ahí y no podés entrar más adentro, ¿no? Entonces, en realidad, esto que muestra el grafitero y toda esta gente joven que él muestra que está ahí en el barrio trabajando y habla de su primo y qué sé yo, hasta qué punto no es como la fachada y no sabemos qué hay atrás. Eso es lo que a mí me dejó, ¿no? Como pensando, pero bueno. Está bien. 2 cuestiones a propósito de eso, Marina. Justamente como nuestra materia es de políticas culturales comparadas, está bueno eso que pensaste, ¿no? Podríamos hacer
aquí en algún lugar un plan como el de Medellín? Esa sería la primera pregunta para pensar en una cuestión de comparación, ¿no? Obviamente no hemos pasado por las mismas circunstancias que pasó Medellín, sin embargo también hemos tenido lo nuestro, digamos, no es que no lo hemos tenido. Y la otra, es verdad que lo que se muestra no es necesariamente todo lo que está. Lo que es cierto es que, digamos, lo que se muestra es algo que hasta que empezó a gestarse el plan de Medellín, ni siquiera se podía mostrar, digamos, o sea, ahí vemos un avance que tiene que ver con el hecho de esto que había dicho José Luis, los que van al barrio son los mismos, a la Comuna 13, son los mismos colombianos, de pronto que vienen de otra ciudad y dicen, ay, ¿qué es lo que pasa en ese lugar? ¿Qué sé yo? Vamos a ver. Es como si nosotros, a ver, hoy hemos hablado varios de la Villa 31 o el barrio 31. Yo no sabía que había una visita, por ejemplo, sí. sabía que la gente iba de turismo a la Villa 31. Sí, Más que pasar por el micro cuando uno llegaba a Retiro, claro. Nunca la vi de otro lado. No, incluso está pensado en términos internacionales, digamos, porque la idea es ver cómo la vida socioeconómica argentina es como si te llevan a la boca. Como ir a ver las favelas cuando uno va a Brasil. Bueno, claro, también. A Río también te llevan hasta un punto, digamos, hasta la puerta de entrada y con suerte una calle, digamos, y después pega la vuelta rapidito y depende el horario, ¿no? Bueno, es como ir a la Boca, digamos, cuando te llevan en un turismo a la Boca, ¿qué es lo que ves? Bueno, el Museo Quinquela Martín, ves a los bailarines de tango dando vuelta en un barrio fuertemente de inmigración, o sea que es un sincretismo cultural impresionante, o vas, bueno, o sea, a la Fundación Proa, pero digo, está bueno este ejercicio de pensar si pudiéramos, ¿no? O sea, si pudiéramos pensar en esta idea del plan. José Luis y después Susana. Sí, profesora, ¿se conoce si este plan fue, tuvo un pedido de la gente hacia las autoridades o fue bajado de las autoridades hacia la gente? Fue una cuestión un poco compartida, digamos. Hubo en principio, el principio fue el Plan Nacional de Colombia, o sea, la idea de pensar la cultura como un elemento clave para correrse, diríamos, de esta imagen interna y externa relacionado a la violencia generada por el narcotráfico o por las fuerzas guerrilleras, digamos. Entonces, primero hubo una construcción a nivel nacional de pensar esto, pero que obviamente tuvo que ver con los aportes de distintas fuerzas políticas y de intelectuales que señalaron que era necesario para empezar a correrse de ese lugar plantear como un plan nacional de cultura. Luego Antioquia empieza con un proyecto particular y el más fuerte de todos y el más ambicioso fue el de Medellín. Lo que sí estuvo claro es que en la medida en que tenían que empezar a trabajar en el plan, digamos, a pensar el plan, obviamente hubo equipos técnicos, muchos de ellos fueron equipos con incorporaciones de gente de otros países, por ejemplo, y de otras aportes sobre políticas culturales. Una de las ciudades que envió, en realidad fue parte del acuerdo de la Agencia Española de Cooperación, fue Barcelona. Barcelona fue una de las ciudades que, digamos, como ciudad amiga, diríamos, ¿no? Claro. Se hizo todo un convenio en donde estuvo muy presente la Agencia de Cooperación Internacional y también la UNESCO para llevar
personas que habían trabajado en planes culturales de Barcelona, para que fueran, por ejemplo, a Medellín y empezaran a observar qué se podía hacer. Y también era bueno esto que, a propósito de lo que vos decís, por un lado fue el Estado colombiano, sus diferentes gobiernos, por otro lado la idea de intelectuales y gente de la cultura que dijo acá, si no ponemos a la gente a discutir este plan, esto no sirve. Claro, yo le preguntaba esto porque, hablando esto de Barcelona catalanes, Joan Subirats, con las políticas públicas, vio que divide en dos grandes grupos, esto de las que vienen de arriba para abajo. Exacto. Y de las que van de abajo para arriba. Para decirlo fácilmente. Sí, ¿no? Las que van desde la base a las que van desde la estructura del poder. Claro. Entonces, mi interés estaba en eso, ¿no? En ver, en conocer, por lo que leí, por lo que usted nos aportó en la bibliografía. Lo que detecto es que, bueno, esto bajó de arriba para abajo, pero bueno, luego fue tomado por la gente, ¿no? Exacto. Y eso, o sea, al ser tomado por la gente, y por lo que veo, lo que anoté por acá, o sea, 25 proyectos de iniciación inmediata, 24 a mediano plazo y 18 a largo plazo. Exacto. Entonces, al tener esto, yo creo que esta continuidad, al ser una política de Estado y no una política de gobierno, es más probable el éxito en esto, sí, ¿no? En que la continuidad, y al ser tomado como no una política, porque los cambios de nombre, por ejemplo, son una de las cosas que a mí me molestan, ¿no? Desde chico. Usted sabe que vivía en Avellaneda, en un lugar que se llama Villa Domínico, y ahí hay un parque, ¿no? Entonces, cuando había gobiernos peronistas, el parque era los derechos del trabajador. Cuando venían gobiernos no peronistas, el parque era el Parque Sarmiento. Y la gente lo llamaba el Parque Domínico. Entonces, es decir, esto nos da lo que le decía, ¿no? La gente lo llamaba Parque Domínico al espacio, a ese espacio público. Ni como lo llamaba un gobierno, ni como lo llamaba otro, tal cual. Entonces, yo creo que es fundamental esto, ¿no? En el principio, que el conjunto de la sociedad necesite necesite detectar un cambio y reclamarlo a los gobernantes. Sería apropiarse del plan, digamos. Y claro. Al apropiarse del plan, definir cuáles son los objetivos que necesita en breve, cuál es el que puede esperar y cuál es el que necesita que esté en algún momento dado que aparezca, ¿no? Y lo que decíamos, bueno, sí, fue desde una cuestión de una definición más general, pero imposible correrse de la participación de la gente. Si no, eso no hubiera podido verse. Y la otra es la influencia, no, más que la influencia, perdón, la cooperación internacional que se dio en relación al plan. Y eso, después cuando empecemos a hablar de la cooperación, también vamos a ver, el plan de Medellín también tuvo mucho apoyo internacional, incluso en los fondos, ¿no? En la llegada de fondos, especialmente de la Unión Europea. Susana, ¿vos querías decirnos algo? Quería decir tres cositas, perdón. No. Una, como que es muy interesante el tomar que en 1997 se toma esa definición de cultura. Exacto. A nivel Estado en Colombia. Exacto. La segunda, me parece a mí, para el desarrollo de las políticas públicas es sumamente importante y tiene una unidad
que no puede ser de otra manera, que es el empoderamiento de la ciudadanía. Si nosotros no estamos empoderados como ciudadanos, es muy difícil que podamos defender y darnos cuenta de cuáles son las necesidades que de pronto tenemos. Y lo que sucede en la Villa 31 es que hay grupos que están empoderados, conozco bastante el tema, por esto lo puedo decir, hay grupos que sí están empoderados y hay otro sector que no está tan empoderado y que los mismos ciudadanos empoderados, casi todos bolivianos, que viven en la Villa 31, tienen que trabajar, y están haciéndolo, para que los otros ciudadanos de la Villa 31 tengan el suficiente poder para poder hablar con la institución que lo quiere urbanizar. En este momento, el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Pero esto no está tomado como en el proyecto de Medellín, que fue una determinación del Estado el definir a la cultura como una situación de desarrollo. Exacto. Y sin duda, la tercera cosa es, por lo menos en el plan de desarrollo, es la intervención absolutamente de todos los apoyos internacionales que tuvo. Es prácticamente imposible hacer un trabajo estratégico de desarrollo de políticas urbanas, sociales, democráticas, si uno no tiene un apoyo internacional, ¿no? Me parece a mí esto. No, es que en realidad lo pensaron, la idea de pedir ayuda también tuvo que ver con una doble alternativa. Por un lado, la ayuda que le podían dar quienes habían estado involucrados en otros procesos de transformación de las ciudades, como fue el caso de Barcelona, por ejemplo, o con la cuestión financiera. Gabriela, ¿vos querías decir algo? Sí. Ay, sí. Sí, estuve escuchando atentamente y bueno, también me preguntaba por qué en nuestro país no, un plan nacional, ¿no? De cultura o de desarrollo para la cultura o de cultura para el desarrollo. Y ciertamente, claro, las realidades son muy diferentes, en tanto tenemos un país con tanta diversidad cultural, ¿no? A lo largo y a lo ancho de todo su territorio. Sin embargo, este plan de Medellín fue importado por muchas ciudades. Exacto. Yo vivo en Santa Fe, en la ciudad de Santa Fe, y la gestión anterior, no la actual, importó este plan de Medellín. De hecho, fue una ciudad hermana, en donde, bueno, todos los funcionarios de la gestión cultural se formaron en Medellín, y se armó un plan de desarrollo que tocaba ciertos ejes directamente, ¿no? Direccionados a través de este plan de Medellín. Algunas cosas funcionaron, se pudieron implementar a mediano plazo, pero claramente no respondió a, digamos, no tuvo una base de participación, la estructuración del plan, aunque se fue logrando con el tiempo, porque tuvo 2 periodos esa gestión de gobierno, bueno, implementar algunas cosas. Quizás lo más representativo fue esto de llegar a los márgenes de la ciudad, porque Santa Fe es, si bien no tiene obviamente los niveles de violencia de Medellín, fue una ciudad arrasada cuando llegó este gobierno, en la anterior gestión, por catástrofes como por ejemplo la inundación, ¿no? Lo cual había dejado una gran diferencia sociocultural muy, muy marcada. Entonces, bueno, esto vino como a decir, vamos a implementar lo mismo que haríamos en el centro en la periferia. Y así se construyó, por ejemplo, un parque biblioteca. Acá voy con los nombres que se importan, ¿no? Exacto. Que en realidad se transformó en el Museo de la Constitución Nacional, que es icónico, es muy hermoso, pero lejos está de tener esta funcionalidad que tuvieron las bibliotecas, en los parques bibliotecas en Medellín. Exacto.
Y también pasaron con, bueno, mediotecas, que también hay una, se está construyendo otra en un barrio, en donde lo que se está recuperando es el patrimonio cultural audiovisual, por ejemplo, pero lejos está de involucrar al barrio en la gestión. Claro. Entonces, bueno, eso también, y creo que bueno, en Buenos Aires también se dio, se trabajó directamente con Melguizo, es decir, Melguizo venía también a formarnos de algún modo, y bueno, se trabajó bien, digamos que se pudo tener conocimiento, una perspectiva diferente de los funcionarios, que quizás es el punto inicial, porque, a ver, tratar de cambiar la mentalidad de los funcionarios públicos, que en definitiva son los que hacen la gestión, o quienes la bajan al resto de los gestores, ¿no? Fue una tarea importante, no fue menor, esto de empezar a concebir la cultura de otra forma. Pero bueno, los cambios de gestión no colaboran en el seguimiento, ¿no?, de todo el proceso. Gracias, Gabriela. Sí, efectivamente, hay lugares en nuestro país donde el plan de Medellín fue tomado como un modelo. Santa Fe fue de pronto el que más avanzó en esto, pero también es real que todos estamos detectando cuál es el más grave problema que tiene una política pública en general y la cultural en particular, que tiene que ver con las continuidades superadoras de gestión que ocasionalmente están a cargo, digamos. Entonces, me pareció algo que dijo Gabriela también para rescatar, que es cambiar la mentalidad de quienes gestionan, porque indudablemente pensar uno puede tomar el plan de Medellín más allá de los problemas que indudablemente también tuvo que enfrentar, porque no es que estuvo todo perfecto, y que también obviamente está para seguir avanzando, pero también hubo que pensar en quiénes gestionan, cómo gestionan y cómo se forman los que gestionan, digamos. O sea, pensar en eso también tiene que ver con esta materia, porque esta materia de políticas culturales comparadas para ustedes, que son técnicos en gestión cultural y que aspiran a ser licenciados en gestión cultural, tiene que ver también en cómo puedan intervenir en la gestación de políticas públicas, digamos, y cómo pensar una política pública de larga continuidad, digamos, una política de largo aliento, que es algo muy complejo en nuestro país, pero es complejo para todo, digamos, o sea, no es solamente una cuestión de la política cultural, es hasta de, no sé, un plan de pavimentación de alguna, viene otro gobierno, te cortaron el pavimento hasta donde llegó y porque han decidido destinar para otra cosa, nos ha pasado sea del signo que sea, ¿no? Y con la cultura es todavía más complejo, ¿bien? Me parecen buenísimas las intervenciones que han tenido, porque también hay otra cuestión que todos destacaron, que fue la idea de que Colombia empezó pensando un plan cultural en general, planteándolo en términos normativos de qué es la cultura y para qué, y pensar que no se pueden hacer otras definiciones de gestión si no se piensa en la cultura. Porque en general la cultura siempre es vista como la que está en último o anteúltimo lugar, ¿no? Antes viene la educación, generalmente es prioritaria, y la cultura o se la ve, no, pero si hablamos de educación también estamos hablando de cultura, y no es necesariamente así. Entonces, me pareció también que por aquí alguno de ustedes lo señaló, que es el hecho como los políticos, desde la existencia del plan de Medellín, de lo primero que tenían que hablar era qué iban a hacer con eso, o sea, más allá de, viene de este color político, viene de aquel, viene de la izquierda, viene de la derecha, viene de donde venga,
¿cuál es tu postura frente al plan de desarrollo cultural? O sea, ¿qué vas a hacer con las bibliotecas, parques, por ejemplo? ¿Los vas a continuar, los vas a ampliar, los vas a mantener? ¿Cuál va a ser, digamos, el financiamiento de nuevas obras o para qué? O sea que lo primero sobre lo que se contesta en un político, y si no busquen los videos porque es muy interesante, porque uno puede rastrear hasta campañas políticas siguiendo lo que dicen del plan, ¿no? Ahí es donde uno ve que el plan, por lo pronto, fue colocado en la escena pública. Sí, Marina. Y yo también me quedo pensando, y desde nuestra posición, ¿no? Por ahí de tener que ser gestores de algo así, en esto que hablaban del empoderamiento y de la lectura de lo que las personas pueden hacer en relación a lo que estamos proponiendo, al margen de los políticos que vengan y quieran llevar adelante el plan y demás, uno tener una visión muy también, mucho más amplia, poder darnos cuenta de esto, o sea, tenerlo en cuenta, no darnos cuenta, tener en cuenta esto y gestionar a lo mejor desde equipos interdisciplinarios, porque por ejemplo, mientras hablaba Gabriela, yo pensaba, sí, hay que empoderar a las personas para que se sientan parte de este plan, no sé, la gente, por ejemplo, de la Villa 31, que se sienta parte y demás, pero también hay que enseñarles de alguna manera a cuidarlo y a cuidar los resultados y a que sepan que para que esto funcione tiene que continuar en el tiempo, que no es este ratito y que después me olvido, sino que hay que sustentarlo, ¿no? Y eso también me parece que entraría dentro de lo que tendríamos que tener en cuenta al desarrollarlo. Totalmente, lo que sucede es que me parece que vos diste en un eje clave para todo, que es que un plan de estas características debe ser profundamente interdisciplinario, o sea, y que indudablemente gestores culturales, sociólogos, economistas, y toda gente en relación a la cultura y otras profesiones o actividades deben estar involucrados, pero hasta el que vende no sé, su producto hasta gastronómico, si querés, un puesto de empanadas en la Villa 31, debe estar pensado en para qué y cómo me vinculo con esta actividad en el contexto de este plan, ¿no? Me parece que el plan de Medellín fue muchas veces, y lo van a seguir viendo muchas veces, siendo escuchado, mencionado, recontralabado o pensado como el horizonte a seguir, ¿no? Lo bueno es saber que lo pensaron, saber cómo se trabajó. Esto que ustedes tienen en el aula virtual, que está por lo pronto todo el primer plan hasta el 2020, ¿no? Hasta el 2020. Y es esta idea de cómo se puede hacer política pública cultural, ¿no? En un espacio urbano que venía de un proceso político y socioeconómico absolutamente dantesco. Me parece que también de pronto haber pasado por tanto desastre en esa ciudad también fue visto como un aro de esperanza, y me parece que de ahí estuvo parte del motor que movilizó al resto de decir, bueno, vamos a salir de esta situación, y salimos entre todos ayudándonos, colaborando y generando esto. Es una tarea de muy no solo a largo plazo, sino también es una tarea constante, porque el plan es un recuerdo constante de que está en vigencia, digamos, cuando uno se sube a la escalera, cuando ve un mural, cuando visita una biblioteca, cuando va a un parque, está el plan todo el tiempo. Por ejemplo, en una de las cuestiones que está es en toda la identificación con los carteles se empezó así, ¿me entienden? O sea que uno, por lo que he visto en los videos, la idea es que siempre está presente el plan en lo cotidiano del caminante, digamos, ¿no? Esto forma parte de la etapa 3, como decían, el objetivo, bueno, todo eso. Entonces,
digamos, que no está solamente en el texto que fue discutido y que finalmente empezó a andar, sino que está identificado a lo largo de los caminos de Medellín, digamos, como para que todos sepan que esto era así, que esto siguió acá y que esto es lo que se espera que, no sé, en 5 o 6 años se pueda seguir alcanzando. ¿Es complicado para nosotros pensar eso? Sí, es complicado. ¿Es posible? Sí, es posible, porque indudablemente si lo han hecho otras ciudades, es posible. Pero es real, y en eso coincido con lo que todos han dicho, que esto demanda un cambio de mentalidad. Un cambio de mentalidad, en principio, de quienes gestionan, en saber especialmente que va a tener que escuchar al otro. O sea, que cuando llegue a las negociaciones de un corredor cultural, y va a tener que estar sentado con un representante de la comunidad boliviana que de pronto tiene un lugar en la Villa 31 junto con alguno de los dueños, no sé, de uno de los restaurantes más caros de Buenos Aires, por ejemplo. Y que en eso, para pensar una alternativa, si no se sientan juntos, es imposible que se pueda llegar. ¿Es complicado? Sí, mucho. La pandemia generó todavía más esta situación de complejidad. Digo, porque indudablemente nos ha atravesado a todos esto, ¿no? Pero bueno, la idea de hablar del plan y de presentarlo, de que ustedes, bueno, vean los videos, tengan el plan, es como para pensar en esto que es el eje central de nuestra materia, que es las políticas públicas, o sea, es pensar a la cultura como una política pública. ¿Y dónde la podemos ver? En ese plan. Después vamos a ver otras, ¿no? Vamos a ver otras políticas públicas. Por ejemplo, las políticas públicas de memoria en relación a los sitios y cómo se han trabajado en el resto de América Latina, ¿no? Como política pública, más allá de las iniciativas particulares de algunos organismos, sino como políticas públicas y el rol del gestor cultural en ellos. Como ellos vamos a ver varias, ¿bien? Porque de eso se trata esta materia de trabajar sobre eso. Bueno, ya casi estamos llegando a las 2 horas, me parece que estamos más que superados. Si llego a darles esta otra parte, estamos hasta las 7 de la tarde, más o menos, así que... Una pregunta que me parece que no lo dijiste, si no yo me perdí. Dale. ¿Qué parte es la que querés que jerarquicemos ahora de la lectura del plan de Medellín, que dijiste que había una parte para ahora? Era la primera, era justamente el capítulo 1 del cual yo saqué, bueno, después les subo el PowerPoint, no hay drama. Cuando les suba el PowerPoint, ahí tenés toda la primera parte que es las definiciones, digamos. Son las definiciones iniciales, por ejemplo, esto es una política pública a largo plazo, nosotros queremos construir una ciudadanía democrática, una ciudadanía cultural democrática. Fíjense qué fuerte es ese concepto, ¿no? Es asociar a que, digamos, la democracia no es el sistema por el cual votamos cada X número de años, sino es en la medida en que participemos en la toma de definiciones, y la toma de definiciones en relación a políticas culturales es una definición democrática, porque implica la discusión, pero implica el consenso, ¿no? El definir qué es lo que vamos a hacer. Entonces, es en relación especialmente al capítulo 1. Para este tema que hoy hemos estado hablando y que tuvo que ver con los videos y demás, es el capítulo 1. Y sobre los que les voy a subir el PowerPoint también, ¿bien? Yo lo que voy a hacer en relación al núcleo que vamos a ver a partir de la semana que viene, que es esta vinculación entre cultura y desarrollo. O sea, nosotros vamos a hacer un poco la historia de cómo vino la vinculación cultura y desarrollo, cuando nosotros ya hemos visto cómo un plan tomó esa definición como clave, porque fíjense que en un momento decía, bueno, no podemos alcanzar el desarrollo si no pensamos en un plan cultural, digamos. Entonces, lo que voy a hacer es subirles parte del PowerPoint
y algún artículo para empezar a trabajar, ¿bien? Así que para que eso se lo subiría la semana que viene, ¿bien? Y la otra que nos encontramos, trabajamos ese PowerPoint y algunas otras cuestiones más, como hicimos hoy. Esta es más o menos la idea que nosotros vamos haciendo. Yo en la sincrónica les subo material, ustedes lo ven cuando pueden, etcétera, y después hago una síntesis acá, nos volvemos a encontrar y trabajamos en forma conjunta. La verdad que estuvo muy bueno todo este intercambio que hicimos, porque también es interesante porque todos estamos en diferentes lugares, ¿no? Entonces, eso también potencia pensar por ejemplo, hoy, pensamos en relación al plan de Medellín, qué es lo que le pasa a nuestras ciudades con esto, o qué le pasa a Cava, que por ahí los que estamos acá en Mar del Plata, pero sabemos de qué se habla cuando se habla de la Villa 31, de Puerto Madero, digamos, o cuando hablaban del Teatro Colón, sabemos de qué se está hablando. Entonces lo podemos relacionar. O cuando José Luis contaba lo del intendente que fue a hacerle un reclamo al barrio que le pertenecía a su propia comunidad porque era el barrio absolutamente marginado, lo cual prueba un contrasentido a lo que hemos venido diciendo, que en el hecho de que justamente un plan integral tiene que basarse en la participación de todos y el respeto a todos, más allá de que circunstancialmente en determinado barrio vivan gente que se dedica a actividades que no son lícitas. Digo, también en Medellín estaba todo un barrio entero dedicado al narcotráfico y eso no significaba, hasta que viene el plan, de que ellos tenían que pensarse como vecinos de Medellín, ¿no? Y como tal, trabajar en qué es lo que podían mostrar que no era los restos de las balas, la balacera en las casas, etcétera, o los recuerdos de sus muertos. Había mucho más para poder mostrar, ¿bien? Y que de hecho es lo que han ido potenciando y haciendo, y está muy bueno lo que han hecho, y seguramente va a seguir así. Así que bueno, yo